Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo de parte de la Sociedad Geográfica de Lima. Les damos la bienvenida a este espacio. Gracias por acompañarnos el día de hoy. La Sociedad Geográfica de Lima, fundada en 1888 por el presidente Andrés Avelino Cáceres, desde hace 36 años organiza este ciclo de capacitación y actualización de conocimientos. Para nosotros es grato tener entre los oyentes a tantos ciudadanos, estudiantes, técnicos y profesionales de las diferentes regiones del Perú, escuchando y tomando el pulso de nuestros territorios, de sus paisajes, de sus cuencas y de las diferentes actividades y lecciones aprendidas. Este año, las reflexiones giran en torno a las ciudades y la sostenibilidad en el Perú, para lo cual hoy contaremos con la presencia de la doctora Rita Gregorio de Andrade y la magíster Catherine Oliveros. Ahora le doy el pase a la magíster Miriam Nagata para dar las palabras de bienvenida. Magíster, su micrófono está apagado. Perdón. Sí, muy buenas tardes. A todos los y las presentes reciban el cordial saludo de la Sociedad Geográfica, de nuestra presidenta María del Carmen Carrasco, de todo el equipo. Un saludo bueno, este espacio que ya tiene 36, perdón, son los 36 años en que se emiten estos martes geográficos en este año dedicado a ciudades y sostenibilidad en el Perú. Hemos llegado a nuestro quinto mes, aunque parezca ha pasado tan rápido, y en estos este tercer subtema, podríamos decir, está dedicada a la ciudad por dentro y sus dinámicas, expansión urbana. Y este martes está dedicado a los espacios públicos como espacio de encuentro, seguridad ciudadana y temas concernientes a este subtema, podríamos decir. Y en esta ocasión tenemos el gran placer de vamos a tener dos presentaciones. En primer lugar, nos complace tener a la doctora Rita Gregorio de Andrade, que nos va a presentar el tema Espacios Públicos y Fragmentación Socioespacial, análisis sobre el caso de Brasil. Queremos agradecer especialmente a la doctora Rita, que está con unos 2 horas de diferencia horaria. Rita, ¿sí? Sí, está con 2 horas de diferencia horaria y bueno, va a compartir las investigaciones que viene realizando. Luego vamos a tener la presentación de la magíster Catherine Oliveros, que nos va a presentar intervenciones urbanas sostenibles que sirven como regeneración de ciudades y mitigación del cambio climático, ¿no? Bueno, estamos todos muy ansiosos de escuchar las presentaciones y disculpen el sonido, debe ser sismo en algún lugar, en algún lugar del país. Es el lab que... Bueno, entonces, estimada Betsabe, pasamos a escuchar estas interesantes presentaciones. Agradecemos la palabra de la magíster Miriam Nagata y a continuación tendremos la primera ponencia a cargo de la doctora Rita Gregorio de Andrade. Ella es becaria postdoctoral de la Fundación para la Protección de la Investigación del Estado de Sao Paulo en la Universidad Estatal Paulista del Estado de Sao Paulo, Brasil. Es miembro del Grupo de Investigación, Producción Espacial y Redefiniciones Regionales. Completó su doctorado en Geografía en 2018 en la Universidad Estatal Paulista. Completó su maestría en Geografía en 2019 y tiene una licenciatura en Geografía.
en la Universidad Federal de Paraíba. Fue profesora de la Cátedra de Geografía y Medio Ambiente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Dictó clases como profesora invitada en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue becaria de la FAPETS durante el doctorado en el año 2014 hasta el 2018 y es becaria de la Fundación Carolina desde el 2011 al 2012 en España y becaria del Ministerio de Cultura de España en el 2007. Esta tarde nos trae una presentación sobre espacios públicos y fragmentación socioespacial, análisis sobre el Estado de Brasil. Doctora Rita Gregorio de Andrade, bienvenida a este espacio, usted tiene la palabra. Doctora Rita, su micrófono está apagado. ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí, sí. Agradezco por la invitación, estoy muy feliz de estar con ustedes, personal de la Sociedad Geográfica de Lima, profesores, los estudiantes. Es un gusto. Espero que me compreendan. ¿Están me escuchando bien? ¿Me escuchan Sí, bien? está escuchando bien, sí. Sí. Entonces voy a empezar, cada vez que termine de explicar la diapositiva, yo voy a pedir para pasar la próxima, ¿está bien? Perfecto. Perfecto. Entonces, la presentación ya fue muy bien presentada. Yo voy a traer una ponencia que va a tratar sobre lo que es la producción bibliográfico-científica que se hace alrededor de que son los estudios de los espacios públicos, sus abordajes, y después entrar en el caso de Brasil para entender las interpretaciones teóricas y empíricas de los estudios de espacios públicos en la ciudad contemporánea. Puede pasar para la próxima diapositiva. El contenido que yo traigo está con varias partes. Voy a iniciar con lo que influencia el espacio público de manera macroeconómica, que es la mundialización del neoliberalismo desde la década de 70 en el mundo y de la década de 90 en Latinoamérica. Y que nuestras ciudades actualmente, ellas pasan por un proceso muy fuerte y negativo de fragmentación socioespacial, ¿no? Y que muchas veces debilita la planificación. Y voy a después hablar un poco de espacio público, entrar en el caso de Brasil, voy a mostrar algunas investigaciones empíricas que muestran, né, una adaptación a estas tendencias mundiales y una resistencia a esas tendencias mundiales. Y después hablar de un poco de la planificación en Brasil específicamente, cuál es su rol dentro de ese contexto socioeconómico político. Y por fin, traigo para quien interesa el tema un listado de las principales referencias bibliográficas de investigadores que dedicaram suas vidas a estudar o espaço público. La próxima. Então, dentro desse contexto de mundialização do neoliberalismo, os investigadores concluem, como Dardo Laval, que é um dos principais autores que estuda esse tema, que o neoliberalismo ele é muito mais que uma doutrina econômica de livre mercado, do consenso de Washington, muito mais allá, muito mais profundo seu impacto. O neoliberalismo é uma racionalidade que incorpora em todos os aspectos de nossas vidas. Então, o neoliberalismo não é algo solamente econômico, é um fenômeno sociológico que cambia as relações sociais e visão de mundo social, e é um tema também que afeta a psicologia humana, porque transforma os cidadãos em sujeitos neoliberais, sujeitos que vê a si próprios como uma empresa, vê a si próprios como um empreendedor de si, e que trabalha com sua imagem
e que crê que ele próprio é o dueño de seu destino e não necessariamente está conectado com uma vida coletiva ou com uma vida pública. Então, são impactos sociais e psicológicos do neoliberalismo como uma racionalidade, mais que uma doutrina econômica. E que também afeta em Latinoamérica, como estudou Verônica Gago, as subjetividades de las camadas populares de nossa população, incluso a los que se dedicam ao trabalho informal, né, os empreendedores populares, aqueles que passam a sua vida desconectado de las políticas públicas e que eles próprios são sem conexão com agentes políticos, debilidade da vida política, são empreendedores de seus próprios destinos. Então, essa é a situação mundial em que estamos involucrados, em que, nesse contexto, a partir de los 90, há uma incorporação de los países de la periferia del capitalismo, como Latinoamérica, a essa ordem que vem de los países del centro del capitalismo, como Europa e Estados Unidos. E há, nesse contexto, uma homogeneização basada em la ideia de la importância de ter status e de se guiar por el mesmo padrão de consumo, o consumo de mercancias. E há também, nesse contexto, uma redefinição do rol do Estado como um órgão planificador, que o próprio Estado se vê como uma empresa. Por isso que, em lugar de dizer planificação, se diz gestão, porque a governabilidade funciona como que fora uma empresa. Esse é o impacto do neoliberalismo em los governos. Não? E há crescentes disparidades que se mostram nos dados estatísticos nas últimas décadas, que aumentou a desigualdade social e uma percepção do crescimento da violência urbana como um dos principais impactos negativos na vida urbana. Eu pongo percepção porque há a violência real e há a violência percebida, que é comunicada na mídia. Então, ha aumentado muito a violência, pero ha aumentado mais aún a percepção de violência e que a gente vive em constante medo de estar em los espaços coletivos. Pode passar para a próxima. E eu pus uma foto de Paulo Guedes, porque é o rei do neoliberalismo de Brasil, e de Bolsonaro, porque essas ideias neoliberais foram bastante defendidas em Brasil desde 2018. Pode passar. Então, isso traz uma consequência para como está organizada as cidades desde a década de 80, que é uma cidade que ela é uma cidade fragmentada, que passa por um processo de fragmentação socioespacial, que mais adelante vamos ver como isso impacta na dinâmica dos espaços públicos. Então, em las cidades grandes e em las cidades também intermédias, em várias, a lógica que existia antes, que era a cidade tem um centro que agregava a gente, e a periferia, essa estrutura cambia e se passa a uma lógica de fragmentação, de uma cidade com muitos centros, muitas fragmentações que não se conectam entre si, então se perde a noção integrada de cidade. Então, a fragmentação não é algo estático, é um processo que sucede em las metrópoles, em las cidades grandes e depois em las intermédias, ou que se viene primeiro no centro do capitalismo e depois entre nós outros. Então, ela amplia as diferenciações socioespaciais que já existiam entre nós outros, como a segregação, a marginalização, o racismo. Tudo isso se põe de maneira não eliminada, pero ampliada, profundizada, hasta que a cidade se rompe. Então, há uma ruptura de las cidades em partes. Então, a cidade se transforma em um mosaico de fragmentos descoordenados, tanto no social, no econômico, como na planificação, no político. Então, é um conjunto de transformações hacia se desestruturar o que foi a cidade moderna, e a ideia de cidade moderna para se transformar em la cidade pós-moderna. A cidade pós-moderna é a cidade, antes de tudo, fragmentada. Pode passar para a próxima.
por favor. Entonces, ¿en qué eso impacta lo que es específicamente los espacios públicos en esta ciudad fragmentada neoliberal postmoderna? Hubo muchos cambios en los espacios públicos. Por eso que desde la década de los 90 hubo una intensificación de los estudios específicamente sobre espacios públicos. Y más recientemente, articulando espacio público con fragmentación socioespacial, en lo que son essas ciudades fragmentadas. La próxima, por favor. Pero esses estudos que se desenvolveram a partir de los 90 não partiram del nada. Partiram como base os estudos anteriores, incluso em los países centrais do capitalismo. Já se estuda a ideia de crises de espaço público desde os anos 50. Por cientistas políticos, sociólogos, urbanistas, e eu trago a referência a 3 autores clássicos. Quienes estudam espaço público, essas são as obras clássicas de estudo de espaço público, de suas abordagens. Então, estas obras clássicas, elas fazem uma evolução de lo que é o espaço público na história urbana, que o espaço público nasce na antiguidade clássica, na polis grega, como uma cidade política, que aí nascem as praças como espaço público. Durante o nascimento da ideia de cidade moderna, durante o Renascimento, se constitui o que temos hasta a atualidade, a ideia de espaço público, e que está intimamente separado de lo que é o espaço privado. Então, na cidade moderna, se tinha muito claro que há o espaço público e há o espaço privado. E, na atualidade, ha evolucionado para sua decadência e sua crise. Então, há quem concorde que está em crise e há quem diga que não tanto, como passaremos a ver. Por favor, a próxima. Então, lo que sucede en el espacio público para nos hacer creer, conforme esses autores clássicos, que profetizam lo que é uma crise, la destruição ou la decadência, la muerte del espacio público. Então, são tendências como, decorrente de la fragmentação del neoliberalismo, de crises de la divisão entre espaço público e privado que caracterizava a cidade moderna. Essa divisão actualmente se tem dificuldade não de identificar o espaço público como algo jurídico. Sabemos que uma praça, juridicamente, é um espaço público. E que um centro comercial, um mall, é um espaço privado. Pero, en el tema de uso e de apropriação, não é igual. As funções se mesclam. Então, não necessariamente o público vai suceder no espaço público, e não necessariamente o privado vai suceder no espaço privado. Estas coisas se mesclam. O entretenimento, a diversão, se sucede em um espaço privado, como um centro comercial. E muitas vezes não logramos fazer isso em um espaço público, porque tem controle, gestão privada, policiamento, medo por la violência. Então, um centro comercial oferece o âmbito coletivo e o espaço público muitas vezes está abandonado. Então, isso é de estas últimas décadas, de haver uma mescla de funções do público en el privado en el público. Então, además de isso, há uma disminuição de inversões públicas a lo largo de las décadas por el neoliberalismo, que diminui as inversões públicas e, a la vez, há a gestão privada, as inversões privadas. E isso afeta o uso do espaço público por controle privado. Então, restringe a liberdade de los ciudadanos, que é o principal, digamos assim, de la democracia e do uso público, de la vida pública na cidade. E, bueno, a gestão privada do espaço público. Creio que aqui já está bem. Pode passar para a próxima, por favor. Então, ante esse contexto, nós outros poderíamos afirmar que está ocorrendo uma crise em espaços públicos, por exemplo, aqui em Latinoamérica, que é o que se estuda respeito a estes temas.
Entonces, autores evidenciam que há, sim, tendências fragmentárias em cidades grandes e metrópoles de Latinoamérica. Lima, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, São Paulo e Rio de Janeiro. Cidades que passam por processos de fragmentação socioespacial. Como também em várias cidades intermédias, como, por exemplo, las que eu conosco de mais cerca, como as cidades do estado de São Paulo. Traigo aí uma fotografia da cidade de que vivo, Presidente Prudente, que é uma cidade de 300.000 habitantes e que é uma cidade de fragmentação socioespacial e de vários impactos sobre seus espaços públicos, muitos condomínios cerrados e vida dentro de los centros comerciais. Então, essas transformações em Latinoamérica, um continente com tantas desigualdades e uma herência colonial que nos afeta hasta a atualidade, nós outros vemos estes processos novos em cima de lo que já existia de segregação e desigualdade, em que os autores como Privot Shapira, que é uma autora argentina, ela percebe que há uma sociedade arquipiélago entre nós outros, em las cidades grandes, com visibilidade crescente de las diferenças. Há debilitamento de los laços comunitários, que tanto nos caracteriza, e debilitamento de las instituições públicas. E há uma gestão privada da cidade cada vez mais profunda, problemas de mobilidade que impedem a integração urbana e perda da capacidade integradora dos espaços públicos. Pero há também contrapontos decorrentes de nossa característica como continente latino-americano, que o que é o que mais nos define, lamentavelmente, a intensa desigualdade com conteúdos segregacionistas e a intensa informalidade. A informalidade, muitas vezes, genera certos acordos territoriais cotidianos em que as normas formais que é determinada, seja por el poder público, seja por a élite econômica que comanda o poder público, elas não são obedecidas e apresentam resistência. Se nós outros vemos o trabalho ambulatório em América Latina, vamos a ver como que a informalidade determina o uso de espaços públicos. É uma característica nossa. Então, há outras formas de espontaneidade em vários espaços públicos em virtude de nossas características sociais e econômicas. Né? Pode passar, por favor, para a próxima. Então, seja como seja, há autores como Teresa Caldeira que estuda que está havendo uma crise, sim, em los espaços públicos. Ela estuda a cidade de São Paulo, aqui em Brasil, por exemplo, que já estou entrando em Brasil, em que ela vê que há uma crise do espaço público, sobretudo por la inseguridade cidadana, a violência urbana, a percepção de violência urbana e a vida privada cada vez mais intensa. E que espaços públicos para entretenimento, deporte, depende do barrio. Há mais em barrios que têm mais inversões para as classes altas que para as classes mais desfavorecidas. Espósito e Góes, que estuda cidades intermédias. Espósito foi minha supervisora de doutorado e Góes, ela atual, do pós-doutorado. Elas estudam desde há muitas décadas os espaços públicos e já vêm concluindo, por exemplo, que em cidades intermédias está havendo intensificações de processos de autossegregação, que determinados grupos sociais, por decisão de eles, decidem se segregar, como as classes médias e altas que decidem viver em espaços residenciais cerrados, em cidades intermédias. Aqui em Presidente Prudente, há pessoas que vivem em espaços residenciais cerrados, niños de 10 anos, de 11 anos, que nunca caminaram na calle, nunca frequentaram uma praça. Suas vidas são espaço privado onde vivem, cerrados, centro comercial e escola privada e clubes privados, e só se traslada em coche particular. Então, não vivem, não sabem que é um espaço público, e têm a ideia que é um espaço muito perigoso, quando que, na verdade, não tanto. Então, é um impacto dessas tendências mundiais em cidades intermédias no estado de São Paulo, que é um estado muito rico e, a la vez, com imensas desigualdades. Então, há também uma intensificação das barreiras materiais, porque há muitos muros, cercados, vigilância privada e simbólicas também, por tema de status social, de desconhecer o outro, já que nunca passou na calle. Então,
questões de representatividades também, que impacta na vida dessas pessoas. Então, há uma valorização da cultura de consumo e status. Há muita inversão em segurança privada. A gente já não busca segurança pública, busca a segurança privada, elas próprias pagam por sua segurança. Há uma vida cotidiana em espaços residenciais cerrados e centros comerciais, e se fragiliza as relações entre os diferentes. Muitas vezes há uma discriminação contra o em relação ao diferente, porque não o conhece, não convive com ele diferente. Então, e isso se sucede no elo social e é determinado por ele econômico. Por favor, a próxima. Só que há uma crítica em generalizar que está havendo em todos os espaços públicos e em todas as cidades de todo o mundo que há uma crise do espaço público. Porque quando hacemos estudos empíricos, estudar cada cidade em particular, estudar uma praça em específico, um parque em específico, fazer estudo empírico, entrevistar as pessoas, fazer encuesta com as pessoas, fazer um estudo empírico com diversas metodologias que mescla quantitativo, qualitativo, se chega a algumas conclusões que surpreendem. Porque há uma tendência mundial que está se dominando, pero há resistências locais. Então, há estudos que mostram que não necessariamente está havendo uma morte dos espaços públicos, aunque haya todas essas características que anteriormente tentei explicar. Então, há estudos como, por exemplo, o de Souza, que explica que há uma multiplicidade de novos usos e finalidades dos espaços públicos, construindo alternativas interpretativas em cada realidade. Então, Souza não defende que haja fim do espaço público, mas há finalidades distintas em cada espaço público, conforme os estudos empíricos de cada lugar. Há investigações empíricas em Brasil que concluem que, em los intertícios de la fragmentação, existe uma vida pública que hace oposição ao processo de fragmentação socioespacial. E isso, a maioria das vezes, não parte da municipalidade, parte de los movimentos sociais. Pode passar para a próxima, por favor. Então, aqui eu trago uns poucos estudos de caso. Não os vou detalhar porque não há tempo, mas se queda para reflexão, bibliografia, de estudos empíricos hechos em cidades intermédias. E na cidade de Rio de Janeiro. Então, Souza estuda espaços públicos e fragmentação socioespacial em bairro de Rio de Janeiro de classe média, que se chama Bairro Tijuca. Ele estudou isso, mais de 200 entrevistas, conversou com a gente, observou as praças, e afrontou com a teoria, e ele ha concluído que neste bairro, por as características culturais próprias desta cidade, existe uma vida pública nessas praças que, em alguma medida, se opõe às lógicas fragmentárias. E há espaços públicos, principalmente as praças do bairro, que cumprem uma função de convivência da diversidade. As pessoas usam o espaço, aunque há a percepção de insegurança, discriminação, racismo, a gente vai aos espaços para praticar deporte, para relaxar, para sentar-se, para fiestas. E os espaços públicos, como essas praças, demonstram, como também estuda alguns geógrafos, como Roberto Lobato Correa, que na cidade há uma dialética de fragmentação com articulação, por la resistência da população, em contextos incluso que é de profunda desigualdade socioespacial. Então, é nesse contexto que se apresentam algumas resistências, como em Rio de Janeiro. Pode passar para a próxima, por favor. Já estou cerca de terminar. Bender estuda também os espaços públicos e a fragmentação socioespacial em 3 cidades intermédias em lugares totalmente distintos de Brasil. Chapecó, que está ao sul, em Santa Catarina, Mossoró, que está no noroeste, em Rio Grande do Norte, e Marabá, que está em Belém, está no Pará, na Amazônia. Então, são cidades intermédias em lugares totalmente distintos. Então, ele conclui
que há espaços públicos em necessidades intermédias que são diferentes de uma... Ele encontrou uma realidade em uma cidade intermédia, outra realidade em outra cidade intermédia, e muito distinto também de lo que se passa em cidades grandes, em alguns espaços públicos, onde também há estudado de maneira mais detenida. Há presenças de áreas de ócio no centro principal, aunque a cidade empiece um processo de fragmentação, pero em uma cidade intermédia, aún el centro principal, aunque haya novos centros, ele agrega de alguma maneira a população de toda a cidade, no centro principal, em suas praças do centro principal, utilizadas por classes médias e cidadãos da periferia popular. Pero essas pessoas frequentam esses espaços, pero não necessariamente estão conversando entre si. E também sucede que a classe média lhe gusta mais ir em la semana, porque no fim de semana todos vão e eles não querem conviver com todos, então evita ir no fim de semana e vai na semana. É muito comum que se suceda isso, incluso em centros comerciais também. A classe média e alta percebe quando é mais vazio e vai nos dias mais vazios, e para não ter que conviver com toda a população. Então, há uma fragmentação, não somente espacial, como temporal. Foi o que concluiu os estudos de Bender. Então, há uma tendência para a privatização de tradicionais funções dos espaços públicos em cidades intermédias, assim como sucede em las grandes, que é de praticar a vida coletiva em espaços privados, como em espaços coletivos dentro dos espaços residenciais cerrados, que muitas vezes têm um espaço para ninho, um lugar para prática de deporte, para corrida, para reuniões dentro de um espaço residencial cerrado, onde só quem vive aí ou quem é invitado pode participar, como também dentro de um centro comercial, para diversão e entretenimento. E há uma maior regulação de controle sobre os espaços públicos, usando como argumento a violência urbana. Então, os espaços públicos são constantemente lugares de vigilância e controle. Pero também são lugares de disputas e de resistências, principalmente da população jovem que está buscando lugares de encontro na cidade, na juventude. Pode passar para a próxima, que vou trazer um exemplo da juventude. Os estudos de Rocho e Góes, que estudam espaços públicos e práticas espaciais de jovens associados ao movimento artístico do hip hop, como também encontramos em outras cidades de samba, de funk. Então, são grupos de jovens que se apropriam de los espaços públicos, aunque a los vecinos não lhes gustem, ou que ao poder público não lhe guste, eles buscam formas alternativas de encontros por suas afinidades artísticas, culturais e suas reivindicações políticas. Então, há esse tipo de estudo aqui em Brasília, em vários espaços públicos, que mostra como as práticas que atribuem novos significados ao espaço público, como que não foi planificado para isso, pero eles se apropriam e fazem seu uso público. Comportamentos, atitudes com potencial reivindicativo são transgressores e questionam os valores e normas do neoliberalismo. E, claro, contestam, pero sabem-se que se estão dentro de um mundo neoliberal, que invade sua psicologia e sua relação social. Então, existem processos combinados e contraditórios, que indicam que esses jovens, aunque sejam contestadores, eles têm também tendência, sofrem a tendência do mundo do individualismo e que também consumem celulares, consumem sombreros, consumem suas roupas, suas marcas, dentro de lo que é a sociedade que se utiliza do consumo para comunicar diferenças. Estão dentro desse processo. Mas também tem seus movimentos artísticos de querer também satisfazer outras, suas personalidade artística, seu grupo social. Então, se reúne, pus em negrita aqui, que se existe nova forma de sociabilidade de grupos coletivos, movimentos sociais, e as conhecidas tribos urbanas. Seja por qual fuera o motivo, a gente se reúne, a gente vai aos espaços públicos por temas de gênero, por temas de étnico-racial, por temas de afinidades artísticas, e eles se apropriam destes espaços e eles dão um uso. Na próxima, por favor.
Creo que ya es la penúltima diapositiva. ¿Dónde queda la planificación en todo eso? Porque vemos que la ciudad, como ella realmente es, ella es producida por muitos agentes sociais, políticos e econômicos. É a municipalidade, são as empresas, os agentes imobiliários que tramitam a venda de imóveis, são os dueños de la terra urbana, agentes privados, a igreja, grandes empresas, são as pessoas, são os movimentos sociais, são as pessoas de classes más desfavorecidas, toda esa gente es la que hace la ciudad. Entonces, la ciudad termina por ser un lugar de conflicto, un lugar de relaciones de poder, en que unos tienen sus intereses más atendidos que otros. Entonces, muchas veces, la planificación, que cuando el neoliberalismo se transforma en gestión, que planificación es un término más antiguo, hay urbanismo desde el siglo XIX para planificar. E há uma planificação desde os 80, desde os 50, a gestão, ela nasce com o neoliberalismo, para gestionar a cidade, a governabilidade neoliberal. Então, o que é o que sucede em Brasil? Em resumo, há uma legislação muito buena, que prioriza a função social da propriedade, gestão democrática da cidade, pero por conta de que o poder econômico e a ideia de neoliberalismo internacional, a mentalidade de los políticos, do poder público, não se importa com isso, se importa com a cidade para as élites. Então, é uma planificação que há os marcos legais e não se aplica. E em respeito ao espaço público, também, aqui esse nome Estatuto da Cidade é uma lei federal que guia toda a planificação urbana de todas as cidades do Brasil. Quando Bolsonaro ganhou as eleições, havia o Ministério da Cidade, que apoiava todas as municipalidades na planificação. Bolsonaro eliminou, el dia 1 de janeiro, que ele ganhou, que ele começou a governar, ele eliminou o Ministério das Cidades. Então, morreu o Ministério da Cidade. Não morreu o espaço público, mas morreu o Ministério da Cidade. E então, as políticas neoliberais, a atenção às élites, às empresas internacionais, a desmantelar a planificação, não permite que o Estatuto da Cidade seja aplicado. Então, depende de cada municipalidade, depende da força política, do movimento social. Então, há uma lei que não é aplicada. Então, a cidade, como ela é uma cidade guiada, que vem se transformando em uma cidade fragmentada. Primeiro as grandes e depois as intermédias. Mas que uma cidade sostenível. E aí, adelante, tem a referência bibliográfica, especificamente para quem se interessa por el tema de espaço público. Bueno, espero não haver passado o tempo e estou disponível para qualquer solicitud. Muchas gracias por la atención. Muchísimas gracias a la doctora Rita por su exposición. Igual les invitamos a nuestros participantes, los que nos acompañan ahorita en la plataforma de Facebook y los que están con nosotros en el Zoom, a dejar sus preguntas, comentarios en el chat, que están habilitados y los vamos a ir leyendo después de la segunda exposición. Ahora tenemos otra presentación a cargo de la Magíster Catherine Oliveros. Magíster Catherine, ¿está con nosotros? ¿Me permiten un minuto, por favor?
Quisiera hacer una pregunta, Rita. Mencionaste cómo estos jóvenes o grupos de jóvenes estaban en cierta forma reconquistando los ciertos espacios públicos, ¿no? Como medio de expresión, como medio, bueno, para hacer deporte, para expresar su arte. ¿Y qué hay respecto a las personas mayores en cuanto a espacio público? Doctora Rita. Doctora Rita, ¿nos escucha? Creo que está desconectado Me parece que su audio está desconectado. Doctora Rita, ¿nos escucha? Sí, a ver, sí. La Magíster Miren le estaba haciendo una pregunta. Magíster Miren, ¿le podría repetir la Sí, pregunta? bueno, Desculpa, primero, yo salí rapidito, fui aquí y ya. sí. Primero felicitarte por lo interesante que ha estado tu presentación. De otro lado, nos ha permitido ver ese marco conceptual general y también ver cómo se presenta en Brasil, ¿no? Bueno, también has mencionado en diferentes países, diferentes ciudades. Preguntaba cómo, bueno, mencionaste que había grupos de jóvenes y bueno, aparte que habías hecho reflexionar sobre este aislamiento, esta fragmentación que se ve también en varias urbanizaciones en Lima, sobre todo los llamados condominios, ¿no? Que son grupos habitacionales en donde están cerrados entre muros, por decirlo así, y como decías, allí también, bueno, tienen ciertos espacios verdes, a veces hay piscina, en el último piso hay, entre comillas, espacio para compartir cuando se tienen invitados, pero por una parte sí eso, ¿no? De que los niños a lo mejor iban en movilidad privada a sus escuelas y frecuentaban ciertos espacios públicos, entre comillas, pero no eran del todo públicos, eran más bien privados, ¿no? Entonces, después habías mencionado estos movimientos de jóvenes que en cierta forma reconquistaban ciertos espacios públicos para usos, no como los planificados, pero usos en donde se satisfacían las necesidades que tienen de estos espacios. Entonces me preguntaba cómo se veía en el caso de las personas mayores, por ejemplo, personas de tercera edad, ¿no? Que también suelen ser usuarios de espacios públicos, pero ¿cómo se ve ahora este uso? ¿Están más limitados, salen menos? ¿Cómo se ve? Bueno, aquí en Brasil, Mm, para la población mayor, é bastante complicado, primeiro, por la mobilidade. Em Lima, e em outras cidades do Peru, por pior que seja a mobilidade, a informalidade da mobilidade,
la gente se mueve, entra en una combi y se mueve. Tiene un paradero cerca a su casa y se va de transporte público. Aquí, el transporte público no es tan informal como ahí. Y eso hace con que no haya el transporte, porque no hay tanto transporte informal y tampoco la municipalidad planifica bien la movilidad. Entonces, aqui praticamente somos obrigados a ter um coche particular. Os ancianos, as famílias que têm niños pequenos. Porque o bus são poucos, tem horários específicos, e no domingo diminui a quantidade, e não funciona todo o dia. Se é restrito no tempo e é restrito no território. Então, por não poder se mobilizar, são obrigados a estar em casa. Então, lo que há para os ancianos, porque é obrigado por lei nas municipalidades, é em que em las plazas tenha lugares de ginásio para a gente maior, para aqui que se chama os ancianos. Então, há um lugar para ginásio, para fazer ginásio em las pernas, nos braços, no corpo. Há para cumprir minimamente a lei, pero estão sujos, estão rotos, não se há manutenção. Isso é o que sucede na maioria das cidades. Há exceções? Há cidades, por exemplo, como Maringá, em Paraná, que os espaços públicos estão muito bem ordenados. Em praças, em parques, há lugares para adultos maiores, para niños. Pero não é a maioria, são exceções. E por ser uma cidade intermédia. Curitiba também tem muito bons exemplos, pero é uma cidade grande, então já sofre a fragmentação. Então, não é todo barrio, há bairros que sofrem mais, porque tem menos infraestrutura. Então, o que há público, especificamente para o adulto maior, é uma praça com espaço para ser ginásio. Nada mais. E então, muitos também vão aos centros comerciais. E se não tem um coche particular, sua mobilidade se torna uma mobilidade reduzida. Então, é esse um panorama brasileiro de los ancianos em los espaços públicos. Não escuto. Sí, muchas gracias, Rita. Muchas gracias por su respuesta. La segunda ponente, Catherine Oliveros, ¿se encuentra presente? Magíster. Catherine Oliveros. Eu saí quando Miriam me perguntou, porque pensei que a próxima ponente ia falar, então eu fui na cozinha. Mas agora sim já vai começar, não? Correcto. Muchas gracias por su respuesta, doctora Rita. Sigo Igual aquí. esperamos la consulta. Aquí hay otra pregunta para la doctora Rita. A ver si lo podemos resolver. Dice, de José Castro Alfaro. Menciona, en cuanto a las paradas, comercios que ocupan las calles cercanas a los mercados de abastos, ¿se consideraría como una mala gestión de los espacios públicos? La pregunta está en el chat. Igual si lo puede visualizar. Creo que eu entendi. A ver se eu compreendi a pergunta. Enquanto a las paradas, comércios que ocupam as calles cercanas a los espaços de abasto, se considera como uma gestão, como uma mala, assim, gestão de los espaços públicos? É que há uma carita em cima da pergunta e não logro. Se consideraria como uma mala gestión de los espacios públicos. Mala. Es que bien, ese es el tema. Las paradas y esa aglomeración cerca a los espacios públicos no es gestión, es la espontaneidad de la vida de las personas, las necesidades de trabajar
las necesidades de trabajar en los lugares de centralidad, que es donde más tiene flujo de compradores, consumidores. Entonces, en Perú, los espacios de abastos son muy agregadores, tienen un poder de centralidad. Entonces, las personas buscan esos lugares para vender, para sobrevivir. Es un tema resultante no de la gestión, sino del tema socioeconômico del país, de desempleo, de falta de políticas públicas de generação de emprego e de dignidade para as pessoas, e elas buscam o trabalho, porque muitas vezes estes trabalhos que estão alrededor dos centros de abastos são trabalhos ambulatórios. Então, habría sim era que ter uma gestão de generação de emprego para as pessoas e de ou como muitas municipalidades tentam fazer, cambiam as pessoas para de la calle e põem um ambiente específico, como eu he visto tanto em Cusco, de cambiar a gente de cerca do mercado de São Pedro, levar para um centro comercial hecho por la municipalidade, só que muitas vezes hacen em um lugar que não é tão central e essa gente não ganha o mesmo dinheiro que se ganha em um espaço central. Então, é todo um tema de ou de mala gestão ou de não gestão. Então, os centros de abastos são muito importantes em Peru, social, cultural, gastronômico, agregadores de pessoas. A mim me parece que deveria haver muita valoração dos centros de abastos em Peru, não para se transformar em mercados gourmet, como se faz em Barcelona, em São Paulo, não. É de valorização da cultura andina, muito importante para a gente peruana. Muito importante seria nesse sentido. Porque aqui, por exemplo, já não existe. Não tem nenhuma representatividade para a população os mercados públicos aqui, porque foram todos aplastados por los hipermercados, los supermercados e os centros comerciais. Aqui em Presidente Prudente há solamente um espaço público. Em Lima deve haver mais de 30, não sei, 40. Aqui só há um, e é um espaço gourmet. Creio que vocês conhecem a palavra gourmet. Se ha transformado em algo para as classes altas. Comprar orgânicos, os orgânicos muito caros. Então, a municipalidade se apropria para gestionar e não gestiona para a população, gestiona para um estrato social específico. Então, é isso. Creio que não é uma questão, é uma questão de mala gestão no sentido de indiferença e de permitir que a gente viva em malas condições. Muchísimas gracias por su intervención, doctora Rita. A continuación vamos a pasar a nuestra segunda ponente, a la magíster Catherine Oliveros. ¿Se encuentra ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctora Rita. ¿Qué tal? Buenas tardes, Catherine. Permítame presentarla, por favor, magíster Catherine Oliveros. Ella es arquitecta por la Universidad San Ignacio de Loyola, de Perú, de la USIL, y magíster en Planificación Territorial y Gestión Ambiental por la Universidad de Barcelona. Tiene una especialización en Planificación y Ciudades Sostenibles por la Universidad Científica del Sur de Perú y en Diseño Ambiental por la Universidad Ricardo Palma. Cuenta con un diplomado en Arquitectura y Urbanismo Sostenible y en Docencia en Arquitectura y Urbanismo, ambos por la Universidad de Salamanca de España. También cuenta con un diplomado en Edificación con Eficiencia Energética y Confort Adaptativo por la Universidad Nacional Autónoma de México y en Gestión de Proyectos Sostenibles. Actualmente es arquitecta e investigadora en el Centro de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Territorio de la CEAUT USIL. Es gerente en el área de proyectos de arquitectónicos y urbanos en Oliveros Proyectos. Se desempeña como consultora y arquitecta independiente de proyectos y es asesora de tesis arquitectónicas, así como asesora de proyectos sostenibles en Host Brocket, Perú. Se acaba de incorporar como docente de la red de ciudades verdes que se enfoca en promover el desarrollo de ciudades más verdes y sostenibles. La presentación que nos traerá el día de hoy
Se titula Intervenciones urbanas sostenibles que sirven como regeneración de ciudades y mitigación del cambio climático. Magíster Caterina Oliveros, bienvenida a este espacio. Usted tiene la palabra. Muchas gracias por la bienvenida, por para la presentación y a toda la Sociedad Geográfica de Lima por esta oportunidad brindada por parte también de Fondo Verde que me comunicó de esta conferencia. Bueno, en ese sentido paso a proyectar mis PPTs. ¿Logran ver? Sí, sí se logra ver. Ya, excelente. Bueno, el tema se trata de lo que son en las ciudades, ¿no? Las intervenciones urbanas que sirven como factores de regeneración y también como parte de mitigación del cambio climático, teniendo en cuenta todo este contexto que estamos viviendo actualmente a nivel mundial. La agenda de hoy día es empezando como un espacio de reflexión, de conocimientos sobre lo que está pasando, ¿no? A nivel de todos los países, del tema del cambio climático, sus efectos. Luego, una breve reseña de lo que son los espacios urbanos actuales, bueno, tomando ejemplo acá en Lima, Perú, donde yo me ubico, y unos ejemplos que también se pueden tomar como una forma de diseño, de poder implementarlos también en cada espacio donde nosotros como profesionales nos ubiquemos, y unos proyectos que son de ejemplo, unos que son propuestos como en Estados Unidos, como también en Shanghái, y unas ciertas reflexiones. Bueno, quiero empezar con este crucial tiempo que finalmente es lo que está enmarcando el por qué regenerar las ciudades a nivel mundial, ¿no? ¿Qué es el cambio climático y cómo nos afecta? No importa dónde nos encontremos, cada uno de nosotros pues nos afecta de igual manera y nos va a alcanzar en la actualidad y el largo plazo de diferentes formas. El cambio climático de manera simple no es más que, bueno, en general son los cambios inusuales de las condiciones meteorológicas que se dan de forma natural, pero esto en complemento con las intervenciones de las actividades antrópicas es lo que está generando este calentamiento global que ahora se ha convertido en lo que es la emergencia climática, ¿no? Este ejemplo, este fenómeno se repercuta con lo que son los aumentos de las temperaturas, las variaciones de las precipitaciones, cambios bruscos también del clima, que están generando lo que son los deshielos, las sequías extremas, inundaciones, como se está viendo en Europa y en diferentes partes del mundo. El cambio climático es más que el calentamiento global. Se trata de alteraciones, bueno, extremas, ¿no? Que harán cada vez más hostil nuestro entorno de lo que nosotros conocemos actualmente. Es por ello que para todos los profesionales y en general para todos es un desafío es uno de los desafíos ahora más relevantes a nivel global, ya que todos tus impactos están visualizando y reflejando en todos los continentes, ¿no? La próxima década es fundamental hacer frente a esta crisis climática, pero se necesita de un esfuerzo en varias escalas, ¿no? Por parte de todos los sectores y también de todos los agentes de la sociedad. Cada 24 horas arrojamos a la delgada capa de ozono, que está cada vez más delgada, 162 millones de toneladas de contaminación causada por todas nuestras actividades antrópicas que están generando este calentamiento global. Y bueno, toda esta energía atrapada
por la contaminación que causa la humanidad, está provocando el equivalente de miles de bombas atómicas como de la magnitud de la Hiroshima al día, todos los 365 días al año. Aquí se ven cómo están las diversas imágenes, bueno, como se ve en Perú, en Europa, en Estados Unidos, en África. En Perú actualmente estamos viendo el tema del fenómeno del Niño, que de acuerdo a todo a la ONU y diversas entidades a nivel mundial, vamos a tener este fenómeno hasta el otro año, hasta aproximadamente el verano que viene. Y bueno, esto está causando igualmente lo que son deficiencias en la agricultura. La agricultura sobre todo está afectando, y eso nos afecta directamente también a la economía acá en las ciudades. En Europa están las sequías, que también golpes de calores. En Estados Unidos también, como se ven las extensas que están pasando en los bosques, ¿no? Todos los incendios forestales que cubren kilómetros y kilómetros, y en África las tierras infértiles, que es uno de los principales problemas. Y bueno, todo esto se está repercutiendo durante estos últimos años, que se ha ido sobrecalentando la tierra por todas nuestras actividades antrópicas. Y bueno, también más que todo por las diversas empresas que no consideran su responsabilidad generando, ¿no? Todas sus actividades que no se alinean también incluso a la conciencia ambiental, ¿no? En ese sentido, quiero hacer un breve recuento de todo lo que son los puntos históricos, como hitos históricos del cambio, climático y sus diferentes intervenciones y puntos que han ido marcando, ¿no? Diversas funciones también a nivel mundial para los países. En el año 1972 se dio la Convención de Estocolmo, donde por primera vez a nivel internacional se vieron temas medioambientales. Era la primera vez a nivel mundial que se tocaban esos temas, porque anteriormente había todo un tema de las empresas que no tenían ningún límite, ¿no? Al usar todo el tema del dióxido de carbono, el petróleo, no les exigían, ¿no? Ningunas normativas para cuidar el tema del medio ambiente. En el año 1988 se lleva a cabo diversas investigaciones científicas, donde ya los científicos tenían, todos los índices negativos actuales en ese entonces que se iban a repercutir en los años siguientes, ¿no? Y se hizo un panel gubernamental llamado el IPCC, donde se presentó el primer informe, donde era para tomar la primera acción que se tenía que tomar como de acuerdo a los cambios climáticos y sus actividades. En el año 1992 se dio la primera cumbre de la Tierra, adoptando el tema de la Convención Mundial de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y es donde Estados Unidos hizo una firma como compromiso hacia el mundo sobre sus emisiones, ¿no? Luego, en el año 1995, se dio la primera COP, y que fueron las primeras negociaciones climáticas a nivel mundial. En el año 1997 se dio el protocolo de Kioto como instrumento para la reducción de emisiones de gases del efecto invernadero, y así también disminuir el calentamiento global. En el año 2015 se dio el Acuerdo de París como compromiso de todos los países para cumplir con la reducción de sus emisiones, con la finalidad de ir frenando poco a poco estos impactos a nivel del planeta. Y lo más reciente se ha dado en la COP27, que se realizó el año pasado, el 6 de noviembre del 2022, donde los negociadores han accedido, ¿no? a todo acuerdos mínimos para accionar contra el cambio climático, y la temperatura no aumente al 1.5 grados, para poder llegar a lo que son también de acuerdo a los acuerdos de las ODS, ¿no? De ahí, tener en cuenta toda esta situación actual que
que a nivel mundial ya están estas inundaciones y lluvias extremas, ¿no? Que actualmente se están dando 4 veces más que en el año 1980. Todos estos sistemas, bueno, están siendo vulnerados día tras día y bueno, este cambio no solamente de esta degradación ambiental, también está provocando toda esta inestabilidad social, política, y bueno, hay un punto muy importante que al final va a repercutir en que es el tema del agua, ¿no? Que aparte de las sequías, esta escasez de agua, el aumento de las temperaturas hacen que haya más consumo de agua, ¿no? Entonces van a haber muchas sequías, ya no solamente va a ser en tema de en África, donde está la zona con más calor, también van a comenzar va a ser, incluso lamentablemente, es que acá en Perú nosotros no tomamos conciencia de esto porque no tenemos eso que están teniendo otros países y sin embargo, teniendo nosotros ríos donde podemos aprovechar, mejorar el tema del agua, no lo hacemos, ¿no? Entonces, es un tema de que tenemos que ir pensando qué va a pasar, tenemos que regenerar también los ríos, y bueno, son cosas que están pasando pues a nivel mundial, que las autoridades también tienen que tomar en cuenta en sus diferentes planes actuales y para largo plazo, ¿no? Por eso es la importancia de este Acuerdo de París, donde, bueno, todos estos países han tomado una palabra de que sí van a reflexionar y van a hacerse conscientes de tomar acciones para poder ir disminuyendo toda esta contaminación ambiental, ¿no? Pero aparte de eso, como acuerdo de países, nosotros como profesionales tenemos también, cada uno de nosotros, una responsabilidad en cómo actuar, ¿no? Desde donde nos encontremos respecto a todo ello. Y bueno, es así que aquí tenemos que, en las ciudades sobre todo, el rol de los profesionales que se enfocan en los espacios urbanos, no tienen una gran tarea de fomentar espacios urbanos de calidad para la población, y en este contexto, que sirvan también como regeneradores de la ciudad para contribuir con la lucha de este cambio climático, como los llamados espacios urbanos regeneradores. Bueno, teniendo en cuenta que como una primera mirada en lo que es una situación actual acá en Perú, en Lima, en la ciudad, esto es a modo de ejemplo como también un típico ejemplo de Latinoamérica, ¿no? Porque tenemos casi las mismas deficiencias a nivel Latinoamérica en espacios urbanos. Lima, la capital, se encuentra entre las ciudades con menos espacios públicos por habitante de América Latina, con solamente 0.52 metros cuadrados por habitante por área verde, una cifra muy atrás de otras ciudades y mucho más lejos de los 9 metros cuadrados recomendados por la OMS. Cifras que reflejan la necesidad de los ciudadanos limeños por contar con espacios públicos de calidad y áreas verdes. Según el informe urbano de percepción ciudadana de Lima y Callao 2021 de la organización Lima Como Vamos, el 50.1% de ciudadanos no está satisfecho con las áreas verdes existentes de sus distritos, y tampoco cuentan con las adecuadas cantidades de árboles que son muy importantes, ¿no? Para la ciudad como pulmones urbanos. Las áreas verdes, bueno, es otro punto a considerar, ¿no? Es la ubicación cómo se emplazan esto en las ciudades, las áreas verdes, en los espacios públicos de Lima. De acuerdo al Ministerio de Ambiente, la mayor parte de estas áreas se concentran en los distritos de niveles socioeconómicos más altos, como por ejemplo San Isidro, que tiene 22 metros cuadrados de área por habitante, en Miraflores, San Borja, y por lo contrario, en los distritos de Lurín, de Breña, de Puente Piedra, tienen solamente apenas 1 metro cuadrado
en promedio, ¿no? Entonces, así se está viendo cómo la mayoría de los espacios públicos están concentrados en lo que son el centro de la ciudad, en los distritos más con socioeconómico más alto. Y bueno, por eso los ciudadanos tienden a desplazarse hacia este centro de las ciudades, ¿no? Que son donde hay más áreas libres, áreas verdes. Esta es una distribución asimétrica de estas áreas verdes, que puede estar relacionada a diferentes factores, como lo que son el tema de recursos económicos, que a veces por el nivel socioeconómico que son más bajos, muchas veces no pueden brindar el tema del mantenimiento de los espacios públicos, pero también esto es una responsabilidad que tiene con el tema de la gestión deficiente de los mismos gobiernos locales, ¿no? La administración pública que no le está dando prioridad a estos proyectos de arborizaciones, de implementación a los espacios públicos, porque muchas veces tú vas a los distritos, por ejemplo, de Villa Salvador, y están ubicados, están en el distrito para poder implementar espacios de áreas verdes, pero está todo, es pura tierra, ¿no? Entonces, esto ya viene más allá de que quizás un tema de responsabilidad de los pobladores, es un tema ya de autoridades, ¿no? Y bueno, con todo esto previo respecto también a las deficiencias de áreas verdes, ¿no? Que se conoce, bueno, de Lima, es importante no generar este tipo de espacios urbanos de generadores y de calidad, sobre todo. Según el CEPAL, la pandemia ha aumentado en un 44% la pobreza extrema en toda Latinoamérica, y asimismo también muchas ciudades han percibido, hay una parte, o sea, tienen la percepción de que asimismo ha habido este tema de la pobreza, lo ha tomado como una oportunidad, ¿no? Para poder implementar con nuevos planes y tener ciudades más equitativas, más sostenibles y resilientes, para tomarlo como, pues, el tema de la calidad de aire también, que se vio durante la pandemia, que cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, cómo mejoraba el aspecto en el río, de lo que al menos acá en Perú, en Lima, que es totalmente, está contaminado, se comenzó a poner cristalina, ¿no? Los ríos. Entonces hubo mayor conciencia también incluso a nivel de autoridades. Quisieron, bueno, mejorar en cierta manera cuando ya hubo toda la época post-pandemia, tener nuevos planes. Entonces, así hay muchas ciudades que han tomado esa reflexión y han estado incorporando esos nuevos espacios, ¿no? Para que puedan ser como nuevos pulmones verdes, ¿no? Y mejorar todo el tema de la calidad de aire y también, por ende, la calidad de vida de las personas, ¿no? La calidad de lo que son la calidad de los espacios públicos consiste, pues, en identificar toda estrategia adecuada para organizar los elementos que tienen que satisfacer las necesidades de tema de recreación, la movilidad, la participación, el fortalecimiento de vínculos también sociales, ¿no? La protección también, incluso como en los bordes de los ríos o desastres naturales. Y bueno, generar también finalmente lo que son condiciones necesarias para garantizar en una adecuada vida colectiva, ¿no? Y bueno, aquí en ese sentido hay que tener que todo este sistema de lo que son los espacios públicos, con todo el espacio público y de la ciudad, es un sistema integral, ¿no? Es complejo, es toda una dinámica, es todo un sistema en conjunto que no se tiene por qué separar. Es un sistema sistémico y complejo que estamos dentro del tema de un espacio productivo, ambiental, que no podemos desvincularnos de todo ese sistema, ¿no? Que funciona con la biodiversidad, ¿no? Entonces,
enfocando la aplicación de estos espacios públicos, tenemos que poco a poco hacerlo, interconectarlo con ejes verdes, no todo como todo un sistema complejo que necesitamos hacer tramas punto por punto, generando así que haya mejores, bueno, espacios con arborizaciones, ¿no? Y por eso aquí tomar en cuenta que el urbanismo va de la mano con la gestión de todo este territorio, con los distintos autoridades, con la población, la participación ciudadana, que también es muy importante saber que al final los ciudadanos buscan lo mejor para su bienestar. A veces los proyectos se están haciendo con muchos intereses que no son el bienestar de la población, ¿no? Y más allá están vulnerando todo el tema ambiental que no consideran, sobre todo acá en Perú. Y bueno, todo esto tiene que tener un compromiso, ¿no? Más allá de solamente hacer planes por hacer, y es importante, ¿no? Que estos planes se piensen a largo plazo para que, bueno, están alineados a a estos problemas ambientales y el cambio climático. Aquí, lamentablemente, el modelo actual, estamos en lo que es hay mucha segregación, como es la económica, y como se está diciendo, hay los mejores espacios públicos, las mejores áreas verdes están en los mejores distritos. ¿Y qué pasa con los espacios más vulnerables? Está todo el déficit de áreas verdes. Entonces, no hay no está viendo una repartición equitativa, ¿no? Entonces, hay que ir por este modelo nuevo, un nuevo modelo sostenible de una naturaleza integrada al espacio, promover infraestructuras verdes, con, bueno, ciclovías también, que son lo que es la movilidad sostenible, interconectadas, minimizando lo que es el automóvil particular, mejorar también lo que son las movilidades colectivas, ¿no? La conservación de la biodiversidad y disminuir esas fragmentaciones, ¿no? Tener mejor respeto por la naturaleza. Bueno, modelo actual hay que ir por que sea un desarrollo más compacto, con desplazamientos de corta distancia, con lo que son, bueno, las ciclovías, mejores conectividades y disminución de esta segregación, y, bueno, mejorar en sí toda estas zonas de estos parques que sean poco a poco más interconectados. Entonces, es todo una sinergia de todos los sistemas, ¿no? De sistemas físicos, que no solamente son hacer proyectos enfocados en lo que son solamente hacer vivienda, solamente hacer infraestructuras viales, es al final hacerlo todo como un sistema, ¿no? Bueno, aquí, en ese sentido, esta, bueno, calidad de lo que son todo, es un espacio público, depende también de lo que es el tema de la habitabilidad para las personas, que es, bueno, la capacidad que se tiene para brindar mejores condiciones óptimas, ¿no? Y tanto para las necesidades individuales y colectivas, y es mediante aciertos cómo se puede ir ordenando con diferentes indicadores de habitabilidad, ¿no? De los espacios públicos, que se pueden lograr con ellos mejores resultados en la planificación y la ejecución de estos espacios públicos sostenibles, ¿no? Son 9 categorías, como la sostenibilidad ambiental, la movilidad y accesibilidad, los servicios, la dinámica cultural, esta dinámica gubernamental, que también es importante, la dinámica social, economía y consumo, la infraestructura y la seguridad y la protección. Aquí
son los aspectos también que se deben de considerar en la definición como potenciales en los espacios públicos. Para hacer un urbanismo sostenible, hay que considerar aspectos transversales que serán óptimos a largo plazo. Con estos 6 puntos, el espacio físico, implementación, tejido social, el enfoque de género, la comunicación y la incidencia e impacto, de manera que es importante tomar como ejemplo un urbanismo también lo que es el llamado urbanismo táctico, ¿no? Que este tipo de urbanismo tiene un enfoque en la planificación e intervención del espacio público urbano, caracterizado por lo que es el bajo costo, que son también en pequeña escala, es más rápido a nivel de ejecución. Y bueno, también considera lo que es bastante la participación ciudadana. Se ha demostrado que como es una herramienta de gran utilidad en la implementación de acciones, bueno, para dar acciones más rápidas en las necesidades de la adecuación de estos espacios públicos, ¿no? Aquí tenemos como ejemplo de este tipo de espacios urbanos en el Tirana Riverside, que es un proyecto que se ubicará a las orillas del mar Adriático en el sudeste de Europa. Se planea un proyecto urbano sostenible, ¿no? Que su finalidad es transformar una propiedad donde se ubican diferentes, para ubicar lo que son como toda una red de bosques urbanos, ¿no? Que también va a estar compuestos por viviendas y servicios, bueno, para toda esta ciudad. Y este complejo va a contar con energías limpias, también con sistemas de aguas recicladas, jardines verticales en los edificios y implementación de huertos urbanos. Entonces, es uno de los principales componentes importantes aquí es todo lo que es la vegetación, y bueno, que se está designando en todos los pequeños espacios públicos, ¿no? Como una red, así como también crear en las viviendas los huertos urbanos. Entonces todo este proyecto, bueno, va a albergar a aproximadamente 12.000 residentes, de manera con uso de tecnologías, bueno, sostenibles, en complemento con los jardines verticales y también todo lo que es la renaturalización en general, que está reflejando como, bueno, como en la trama urbana, un gran pulmón verde, ¿no? Luego está también otro proyecto que es el Tomba Park y Ken Jensen Square, ubicado en lo que es Estados Unidos, donde, bueno, este es un ejemplo de transformación de un estacionamiento, que era un estacionamiento abandonado, ¿no? Entonces se ha creado todo bueno, espacio como unas colinas ondulantes, ¿no? Con jardines, huertos urbanos, y bueno, es una conversión de un ejemplo, ¿no? Con un nuevo paisaje dinámico, con una plaza para todo el tema social, que tiene un sistema inteligente de riego en las áreas verdes, mediante lo que es el agua de reciclaje, y la iluminación de todo el parque está implementado con lo que es una iluminación LED, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cómo se puede ir implementando lo que son estas redes, ¿no? en las tramas urbanas. Luego, de manera personal, esto fue un proyecto que realicé mi tesis de pregrado, que es el mejoramiento urbanístico y equipamiento comercial, empresarial, que lo hice en torno a la vía panamericana, que en ese entonces era en el año 2019, que, bueno, aquí básicamente se tuvo como primera instancia que ya se estaba haciendo la vía panamericana, y complementar estos edificios que era para la vía de atletas, en ese entonces era antes de la pandemia. Ese es a nivel de edificación, ¿no? Complementarlo con un centro comercial,
¿por qué? Porque en ese entonces, perdón, en Villa Salvador existía un déficit de tema comercial a nivel metropolitano, ¿no? Con un edificio empresarial, porque también habían zonas de lo que son todo el área de comercio y industriales, donde se quería que sea como un punto de encuentro para todos los nuevos inversionistas, ¿no? Y como hay bastante déficit de áreas verdes, tener el tema de los huertos urbanos y un parque temático en complemento al centro comercial. Pero bueno, principalmente todo ese terreno era un área, un parque que era como un gran pulmón verde, pero a la hora de hacer la ejecución de la vía panamericana, se iba lamentablemente a eliminar este gran pulmón que existía. Entonces ahí vino mi preocupación de que, si bien es cierto, generar diferentes equipamientos que iba a mejorar a nivel social y económico también al distrito, ¿no? Recobrar todo este gran pulmón que se estaba quitando. Entonces, ahí por eso quise dar bastante énfasis al tema de los huertos urbanos. Y bueno, con lo que son todos los vegetales oriundos, ¿no? Entonces, pero también aquí en esta zona, no solamente era acá está ubicado el proyecto, no solamente quería que sea como un cambio, un impacto a nivel de infraestructura, quise también hacer una conexión a nivel de vías, ¿no? Primero lo que se hizo fue un cambio, mejorar las zonificaciones en las vías principales, no enfocarlas a nivel de comercio, y en las vías principales también donde pasaban las líneas del metro, generar una estación más directa hacia la zona donde estaban, donde se identificó que había un déficit de movilidades, ¿no? Entonces, ahí pusimos otra conectividad para que el metro llegue hasta la avenida, hasta terminando la separada industrial. Entonces, también se hizo una interconexión con las ciclovías que estaban que solamente llegaban hasta la avenida Velasco Alvarado, si no me equivoco. Entonces fue todo una intervención urbana, ¿no? Donde se trató de hacer justamente el mejoramiento de conectividad viales, también incluso las vías en esta zona donde acá hay una zona de lomas, donde todas las vías estaban totalmente rotas, en verdad era totalmente inaccesible. Entonces mejorar a nivel de distrito con las vías urbanas, y bueno, después llegar acá al proyecto, donde ya incluso las vías exteriores, dentro del proyecto se generó, ¿no? También unas vías para la bicicleta. Entonces, bueno, se quiso hacer justamente un impacto urbano y también a nivel de equipamiento. Luego, aquí fue en mi propuesta de final de maestría, teniendo en cuenta toda esta problemática del río Rímac, que está actualmente contaminado, que no hay nada de biodiversidad, y bueno, es un río totalmente muerto. Todos acá, las personas de Lima, Perú, saben que lamentablemente los ríos acá están así, en una manera olvidada, como para todas las autoridades, ¿no? Y no solamente a nivel de lo que es ecosistema, también lamentablemente en las laderas abunda todo lo que es las viviendas informales, también están los deslizamientos, que constantemente hay casas que están al borde del río, que a sabiendas que hay avenidas fuertes en temporadas, siguen construyendo. Entonces, mediante esta propuesta lo que se quería era, bueno, hacer una data histórica también de cómo
los incas en la época, bueno, en la época incaica, ellos tenían una adecuada manejo de todo el sistema de riego en los bordes de los ríos, ¿no? Y que bueno, ellos hacían un buen manejo sostenible de todos estos cuerpos de agua, ¿no? A nivel de ciudad. Que lamentablemente, bueno, ya después con el tema de la revolución industrial se comenzó a cambiar o se fue urbanizando y incluso en los bordes del río Rímac eran zonas agrícolas, ¿no? Donde habían haciendas grandes. Cuando hubieron diferentes reformas ya comenzaron a cambiar lo que son la repartición de los bordes, ¿no? Con casas más pequeñas que al final no les dieron una ayuda a nivel social, y ellos construían como podían, ¿no? Y por eso es que actualmente existe lo que es lo que vemos ahora en los bordes del río Rímac, ¿no? Entonces, considerando todo esto, se quería hacer un proyecto que se recobre, ¿no? A nivel más integral los bordes, ¿no? A nivel de espacios públicos de calidad, como también considerar que siempre que el río Rímac es un río muy impredecible, que no se sabe cuándo van a haber avenidas fuertes. Entonces, colocar también estos espacios públicos de acuerdo como tipo sistemas que puedan, cuando haya poca avenida, sea el espacio público, y cuando haya avenidas, igualmente implementarlo con esos sistemas como las más, que no, bueno, que permita, ¿no? Que no, que se vaya poco a poco recobrando esta biodiversidad, ¿no? Entonces, también con ciclovías en la zona donde ya con previos estudios, teniendo en cuenta el margen del río, que son de 30 metros, recién puedes ahí tú implementar, ¿no? Otros tipos de sistemas. Entonces, eso era la idea, ¿no? Recobrar en los 7 puntos que se identificó que eran los más deficientes. También hacer espacio incluso para en zona de comercio, pero comercio lo que es solamente por temporadas, ¿no? En caso de que ya no está en la época de avenidas fuertes. Entonces, era la idea bueno, mediante estos proyectos, implementarlo, si se puede, también a largo plazo a los proyectos actuales, porque actualmente existe un proyecto paisajístico en el río Rímac, en un tramo donde se va a mejorar. Entonces, de hecho, ya estoy conversando con una persona que está encargada para que, si es posible, tratar de implementar todo el proyecto, ¿no? Y bueno, en realidad lo que quiero con todo esto es que como nosotros como profesionales, mediante la investigación también podemos dar nuestros aportes, ¿no? Y que es un tema muy, muy importante que analicemos a nivel de contexto integral, no solamente dar soluciones puntuales que estén desconectadas una de otra, porque al fin y al cabo, como lo dije previamente, todo este es un sistema integral, ¿no? Es un sistema que en realidad no podemos no podemos verlo solamente con proyectos que al final no van a generar algo positivo, pues a nivel para las futuras generaciones. Y yo creo que lamentablemente, como lo que escuché de la reflexión de la doctora, es que muchas veces son las autoridades las que no toman, no quieren
ir más allá de las problemáticas que existen en las ciudades, ¿no? Y saben todo lo que, todas las deficiencias que tienen sus territorios independientemente, pero no quieren invertir o solamente invierten en lo que son para su beneficio. Y lamentablemente eso es básicamente en Latinoamérica, principalmente en Latinoamérica tenemos esas mismas deficiencias, ¿no? Y bueno, esperemos que poco a poco se vayan fomentando más este tipo de propuestas, ¿no? Que vayan más allá y bueno, mejoremos a nivel de ciudades. No sé si alguien quisiera hacer una pregunta. Agradecemos a la magíster Caterina Oliveros por su exposición. Y bueno, dentro del chat hay una pregunta de Alfonso Navarro. Menciona lo siguiente. ¿Tiene veracidad el concepto que el establishment define la equidad y la participación de los recursos de una ciudad por sus pobladores según su nivel socioeconómico? ¿Podría repetir la pregunta, por favor? Dice así, ¿tiene veracidad el concepto que el establishment define En la el chat, equidad? ¿no? Sí, está en el chat. Igual si lo puede visualizar. No. A ver, Bueno, sí, aquí está. ¿sí? Sí. Ok. Ah, aquí está. Equidad de participación de los recursos. Bueno. Es Alfonso Navarro. Sí, ¿Se encuentra presente Alfonso Navarro? Si no, me lo podría preguntar igualmente el tema del establishment, que no le entiendo eso. Alfonso Navarro, Ujú. ¿desea Claro, participar? para que sea más dinámico también, ¿no? Toda la participación. Bueno, de lo que puedo entender aquí en esta pregunta es la importancia de la participación para que puedan, bueno, para que todos los proyectos sean más equitativos, ¿no? Principalmente es uno de los pilares que realmente los ciudadanos estén al tanto de los planes que se van a generar en las ciudades, ¿no? Porque al fin y al cabo todos los planes que se hagan se hacen para personas, no solamente es por hacer proyectos elefantes blancos, como dicen, ¿no? Entonces, lamentablemente acá en Lima no se le da mucha importancia a la participación ciudadana. Es un tema de que, bueno, ¿qué te puedo decir? Actualmente ya, yo creo que más allá es un tema político, que ellos no, si bien es cierto, hay plataformas que sí te dicen va a haber un plan integral de vías tal, y eso se quiere saber si usted como ciudadano, bueno, al menos yo en el Colegio de Arquitectos sí nos mandan comunicados como arquitectos para revisar los planes y dar nuestro punto de vista, pero como pobladores no hay mucha difusión. Entonces no son todos los gobiernos locales los que se encargan en hacer esta difusión para que exista esa participación ciudadana. Y lamentablemente si no hay, si la misma población no sabe de estos planes, cómo ellos pueden estar al tanto realmente de sus necesidades, ¿no? De los que ellos están, de las deficiencias que ellos tienen, si está bien, está mal. Entonces, creo que eso es un tema que bueno, a nivel ya eso es como le digo, de gestión, ¿no? La gestión.
la gestión pública que no es tan eficiente, ¿no? Bueno, muchas gracias, Magíster Catarina Oliveros. Igual invitamos a nuestros participantes si quieren dar algún comentario, reflexiones finales. No sé si el doctor Hildegardo está por ahí y quisiera dar algunas reflexiones. Sí, buenas noches. Muy buenas noches, doctor Hildegardo. Professor Delgado Córdoba, quanto tempo! Qué gusto de verla, Rita, y especialmente haber escuchado, lamentablemente, solamente parte de la charla porque estuve en otras cosas antes, pero de todas maneras creo haber captado las ideas centrales que se han discutido en estas dos charlas, tanto de la doctora Rita de Casio, y me alegra y la felicito por los éxitos que va teniendo académicamente. Ha progresado bastante y sigue todavía, porque empieza ahora en postdoctoral. Entonces, eso está muy bueno, pero igualmente también quiero agradecer a la magíster Caterina Olivera por esta interesante charla. Con óptica, diríamos, vistas de ángulos diferentes por la formación profesional de cada una, pero que en el fondo entran a la discusión de los espacios públicos, un tema que es de vital importancia tenerlo en cuenta, los que vivimos en las ciudades, porque necesitamos movernos, distraernos y hacer todo lo que nosotros podamos hacer para evitar el estrés de vivir en una ciudad. En términos generales se ha hablado especialmente de los espacios públicos referidos a parques, jardines, ese tipo de cosas. Pero el espacio público va más allá de eso. Hay otros aspectos, como por ejemplo el tener veredas en las urbanizaciones para que la población pueda caminar con tranquilidad. Y hay un tema que tiene que ver mucho con la sostenibilidad urbana, que lamentablemente pues hay que verlo del otro lado, del lado, por ejemplo, de la seguridad, el sentirse seguros. Y tal vez a esto viene el tema de que se habla de espacios cerrados, que vienen un poco por el riesgo. Rita habló algo que señala que pareciera, de acuerdo a las investigaciones y observaciones que ella tiene para el caso de Brasil, que pareciera que los espacios públicos en los grupos sociales más pudientes, vamos a decir, tienden un poquito a desaparecer o tenderían a desaparecer en el futuro porque no hay necesidad de esos espacios, dado que los vecinos no los utilizan. Ellos viven encerrados en sus propias viviendas, tienen sus propios jardines interiores, cuando salen a la calle van en sus carros privados y entonces no necesitan los espacios públicos para entretenimiento realmente. Al contrario de eso, viene la versión que presenta la arquitecta Olivera, quien dice que en el caso de Lima especialmente, la mayor densidad per cápita de espacios públicos está en los distritos económicamente más pudientes. Caso de San Isidro, Miraflores, y que más bien en las zonas periféricas, vamos a decirle así, que no lo he mencionado, pero que creo que se refería a eso, allí la existencia de espacios públicos es muy reducido, tan reducido que presenta una media para Lima metropolitana de medio cuadrado per cápita de áreas verdes, ¿no? Entonces significa que en las zonas periféricas
pues hay menos áreas verdes. Lo que viene detrás y salta siempre es la conversación y cómo es que ocurre esto. Y tal vez allí algo ha señalado la arquitecta Olivera que tiene que ver con la planificación. La planificación, a mi entender, lamentablemente la planificación ha perdido la carrera frente a la ocupación del espacio o a la ocupación del territorio en las ciudades. En el caso peruano, especialmente, porque la aglomeración o la concentración de poblaciones en las ciudades está avanzando a un ritmo más rápido que la velocidad que van los planificadores para diseñar las urbanizaciones en donde allí se prevén las distribuciones o las existencias de áreas verdes, parques, en fin. Como las ciudades van creciendo de una manera atropellada, aglomerada, entonces olvidan mucho esos espacios y cuando dejan un territorio, pues con el tiempo, poco a poco puede entrar a edificaciones u otros usos que los mismos municipios son los que se encargan de hacer eso, destruyendo los espacios públicos. Bueno, creo que las reflexiones que han presentado ambas, Rita y Caterina, han sido muy estimulantes y espero que las personas que nos están escuchando pues se hayan beneficiado mucho de estas reflexiones y poniéndolas cada uno en sus experiencias, en sus vivencias del lugar donde se encuentren y ver qué cosas tenemos en común, qué tenemos en diferencias y especialmente cuál es el desafío de cada uno de nosotros para mejorar estas condiciones en el futuro y hacer que lleguemos a ese sueño que siempre lo mencionamos de vivir en ciudades que sean humanamente vivibles y que no estemos corriendo del vecino, encerrándonos entre rejas o caminando por las calles como asustados en vista de que hay el riesgo de que alguien nos pueda atacar. Con eso, entonces, agradezco pues a ambas ponentes, magníficas charlas y ojalá que podamos seguir comunicándonos en el futuro en otras intervenciones que la Sociedad Geográfica pues estaría preparando. También quiero aprovechar el momento para dejar constancia de nuestro agradecimiento al Instituto Peruano Norteamericano por el auspicio a estas conferencias de los martes geográficos y por supuesto al equipo que está detrás de cámaras, que siempre está trabajando constantemente para que todos los martes tengamos algo que decirles a nuestros seguidores, profesores, profesionales de diferentes líneas que se interesan por conocer un poquito de la geografía y de la realidad de nuestros países peruanos y latinoamericanos y mundiales también. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias al doctor Hildegardo Córdoba por sus palabras y también volvemos a reiterar nuestro agradecimiento a la doctora Rita Gregorio de Andrade y a la magíster Caterina Oliveros por acompañarnos en esta jornada. Los invitamos a seguirnos el próximo martes geográficos. Muchas gracias. Muchas gracias. Parabéns a Catherine, muy buena su presentación. Y muchas gracias a todos por la invitación. Estoy disponible para otras ponencias. Gracias, Rita. Estaremos pensando en eso. Muchas gracias para la doctora también Rita Acacia, de lo que alcancé a escuchar su gran exposición. Y gracias a toda la Sociedad Geográfica de Lima y a todos los participantes. Gracias, Caterina.